Aparato urinario. Riñones, uréter, vejiga urinaria y uretra. Las funciones son ultrafiltrado de la orina, regulación del líquido extracelular y agua, equilibrio ácido básico, función secretoras, endocrina, renina y eritropoyetina. Los riñones es forma de haba y de retroperitoneo, tiene 150 gramos, son órgano macizo, es troma parénquima, tiene la cápsula TCD, el hilio renal, tiene pirámides de 8, está en la pelvis renal, 3 cálices mayores y 8 cálices menores. Es una imagen de la constitución interna del riñón, la corteza, la cápsula, las cálices menores, la médula, las columnas de Bertin, las cálices mayores, la pelvis renal, la pirámide renal, la pupila y el uréter. El riñón consta de lóbulos y lobulillos. El riñón tiene 4 características. Cada lóbulo está formado por una pirámide y por un tejido cortical, adyacente a su base y lados. El lobulillo está formado por un rayo medular y por el tejido cortical correspondiente, delimitado por las arterias interlobulares. Tenemos un corte histológico del lobulillo renal. La configuración interna está entre la pelvis renal, la pirámide medular, la columna renal mayor, el rayo medular, el cáliz menor, el cáliz mayor y la papila. El riñón consta de estroma, parénquima, nefrón, unidad funcional y renal. Su glándula mixta está entre la secreción externa, la orina y la nefrona, la secreción interna, que está el aparato yuxtaglomerular, la renina, la eritropoyetina. Las células intersticiales están cargadas de lípidos, que son los lípidos de prostaglandina B. El nefrón. Este está constituido por la cápsula de Bowman, el glomérulo renal, el mesangio y el complejo yuxtaglomerular. El riñón está también constituido por el nefrón, los corpúsculos renales, los túbulos proximal, el túbulo distal, la parte recta del túbulo proximal y la parte recta del túbulo distal, y el asa de Henle. Podemos ver una imagen de la nefrona y con sus partes. Aquí están los tipos de nefronas en la imagen, que está en la nefrona cortical, la nefrona yuxtaglomerular. La nefrona cortical se encuentra en la parte externa y la nefrona yuxtamedular en la franja interna. Podemos ver otra imagen del nefrón con sus partes. El glomérulo y la cápsula de Bowman. La cápsula parietal, epitelio simple y plano. También está la cápsula visceral, los podocitos, los pedicelos y los poros de filtración. También está el ovillo glomerular y la arteriola eferente, la capilariza arteriola eferente y la presión de filtración, que es de 800 miligramos de Hg. Que podemos ver el aparato yuxtaglomerular, que contiene sus partes. Está la cápsula de Bowman, la arteriola eferente, el túbulo conterneado distal, la
Mácula densa, la arteriola eferente, las células yuxtaglomerulares, el endotelio, el túbulo contorneado proximal y el glomérulo. Tenemos otra imagen del aparato yuxtaglomerular, que también secreta Tenemos otra imagen que nos muestra la presión cótica del glomerular, que es de 15 miligramos, la presión hidrostática de la cápsula y la presión sanguínea, que es una presión de filtración neta del milímetro de mercurio. La cápsula de Bowman, la arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente otra vez. El túbulo contorneado proximal está constituido del epitelio cúbico alto con ravinete en cepillo, las aquaporinas y los bastones de Fleming o estriaciones. La mayor parte son túbulos contorneados proximales y tienen una luz estrecha. La asa de Henle es una forma de U, en la parte cortical y medular, y las células epiteliales planas aumentan hasta volverse cúbicas. El túbulo contorneado distal es intercalar el epitelio y su epitelio es cúbico. Esta se va a la acción de la hormona antidiurética. Los túbulos colectores al principio son arqueados y luego son rectos y su epitelio es cúbico. Tiene conductos colectores de Bailey y el epitelio es cilíndrico. También está constituido por la papila renal y los poros uriníferos y los cálices menores, cálices mayores, que producen colección de la aldosterona. Tenemos un corte longitudinal de la zona medular tenemos imágenes de los túbulos, los cálices renales y pelvis. Los cálices renales y la pelvis renal están constituidas por la capa, tiene una capa mucosa, el epitelio de transición, que se denomina también urotelio, que es un epitelio delgado en el que los núcleos se disponen en 2 a 3 niveles. La lámina propia, que es una fina capa de tejido conectivo, la capa muscular, que son las 2 capas del folículo lisos y se entremezclan a menudo. En los cálices menores, las células de la capa circular forman un anillo alrededor de la papila renal. La capa adventicia es una capa fina de tejido conectivo que se continúa con el tejido adiposo del seno renal. Como podemos ver, aquí hay una imagen que nos especifica lo que podemos ver. La formación de la orina, pues tiene 5 formas. La sangre llega a la nefrona, esta va a las filtraciones de los glomérulos, de las capilares del glomérulo, pasa el líquido filtrado, surge la que es la reabsorción de las sustancias útiles y por último pasa la secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado. Que podemos ver cómo ocurre la excreción de la orina. Tenemos otra imagen de la corteza de la médula. Cada paso. El complejo yuxtaglomerular está constituido por 3 cosas. La arteriola aferente, que están constituidas de células fibras musculares lisas y células yuxtaglomerulares que producen la renina y la eritropoyetina. La mácula densa, que está en la región del túbulo contorneado distal, células altas
y delgadas que carecen de MB. Y las células mensagiales o intercapilares, que tienen una forma irregular y filamentosa y también se puede y hace fagocitosis. Entonces, otra imagen del aparato yuxtaglomerular, un corte histológico del aparato yuxtaglomerular. Podemos ver una imagen de las células que producen renina para que ocurra la creación, filtración y excreción de la orina. Tenemos otra imagen. Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterasa, que primero se produce la renina más el angiotensinógeno. Luego se transforma en angiotensina 1. Esto va hacia la angiotensina 2 y ocurre lo que es la vasoconstricción. En la angiotensina 2 va hacia se produce aldosterona, que después ocurre la reabsorción de sodio y agua y aumenta la bulimia y al final aumenta la presión arterial. El intersticio renal los espacios que quedan entre los túbulos renales están ocupados por tejido conectivo laxo compuesto por las correspondientes células y matrices extracelulares asociadas. Este tejido intersticial es escaso en la corteza y aumenta. La matriz extracelular del intersticio está constituida por un gel muy hidratado en el que se destacan diferentes proteoglucanos y proteínas. Acá está un corte de la médula renal que muestra la disposición como travesaños de escalas de las células intersticiales. Las acciones de eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona glicoproteica que estimula la formación de eritrocitos, es producida por el riñón y se ve estimulada por la reducción de tensión de oxígeno de los tejidos del hipóxido. Las acciones de las prostaglandinas E. Las acciones de las prostaglandinas son tres. La primera es en la que participa en la regulación del tono vascular local como dilatación, produce conducto arterioso fetal cuando se inhibe y se cierra el nacimiento, y participan en la vasodilatación y la exudación en el lugar de la inflamación. El uréter tiene tres capas, que es la capa mucosa, que es el epitelio transicional o urinario, la capa muscular, que contiene fibras musculares lisas, longitudinales, circulares y espirales, y la capa adventicia, formada por tejido conjuntivo que recubre el uréter y aísla el resto de los tejidos. Tenemos un corte transversal del uréter, más cerca. La vejiga está compuesta de una pared de tres capas, que la primera es la túnica mucosa, que es el epitelio de transición o urotelio, con pliegues que desaparecen al distenderse en la orina. La dos, que es la túnica muscular, que es la capa longitudinal interna y una capa circular externa de las células musculares. Y la tres, que es la capa adventicia, que es el tejido conectivo denso con fibras elásticas. Lámina de la vejiga, podemos ver cómo está el epitelio, el corion o lámina propia, la capa muscular. Podemos ver las células superficiales de revestimiento, la capa celular media, la capa celular profunda y el tejido conectivo. También los capilares, la venilla, las arteriolas y fibras musculares. Podemos ver otra corte histológico de la vejiga. En la uretra femenina, que es una estructura tubular única que transporta la orina de la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La uretra es distinta en el hombre y la mujer. Su estructura es una uretra femenina de 3 a 5 centímetros, longitud desde la vejiga al vestíbulo de la vagina,
Termina justo detrás del clítoris y su mucosa posee pliegues longitudinales. Al principio su revestimiento es epitelio de transición y después cambia a epitelio estratificado plano. Tenemos una imagen de cómo se ve la vejiga en la mujer, sus cortes histológicos. Capa mucosa, tiene la capa mucosa que tiene pliegues longitudinales, tiene el epitelio de revestimiento que es epitelio de transición en la zona proximal a la vejiga y el epitelio cilíndrico está estratificado o pseudo estratificado en la zona media. También está el epitelio plano estratificado en la zona final. Hay glándulas endoepiteliales en el epitelio de la uretra femenina. La lámina propia del tejido conectivo es muy vascularizado. Hay un plexo venoso bien desarrollado que se parece al cuerpo esponjoso masculino. Hay glándulas uretrales, mucosas pequeñas que secretan a la luz de la uretra. Hay glándulas parauretrales, que es los glóbulos de Skene, que secretan por medio de conductos parauretrales, no a la luz de la uretra, sino a ambos lados que da la desembocadura uretral. Tenemos otro corte histológico de la uretra. En la capa muscular hay dos capas de fibras musculares lisas. Está la capa longitudinal interna, la capa circular externa que se unen con las fibras musculares lisas de la vejiga para formar el esfínter interno de la uretra. En la porción intermedia, la uretra está rodeada por fibras musculares estriadas, esqueléticas que forman el esfínter de la uretra. La capa adventicia es una capa fina de tejido constructivo. En la uretra masculina, esta mide de 15 a 20 centímetros de longitud. Es la uretra prostática que mide de 3 a 4 centímetros. Contiene la glándula de próstata cubierta por epitelio transicional, utrículo prostático del segundo, la uretra membranosa que es de 1 a 2 centímetros. La membrana perineal, el epitelio está constituido en epitelio cilíndrico estratificado con pseudo estratificado. También está la uretra esponjosa que mide 15 centímetros, esta está por el pene, y el epitelio cilíndrico estratificado con pseudo estratificado y escamoso estratificado no queratinizado. Damos un corte histológico más de cerca del uretro masculino. Esta otra imagen del epitelio estratificado cilíndrico, que es la uretra prostática, que es la zona más clara. Entonces podemos ver la uretra esponjosa. A la parte dorsal de la uretra desembocan las glándulas uretrales del litre. Son glándulas tubulares mucosas que atraviesan la lámina propia, una fina capa de tejido conectivo, y que penetran hasta el cuerpo esponjoso. También en la uretra esponjosa desembocan los conductos excretores de las glándulas bulbouretrales de Cooper, que son dos glándulas tubuloacinosas mucosas que se sitúan detrás del bulbo cavernoso. En esta zona la uretra está rodeada por el cuerpo esponjoso. Gracias. ¿Ya terminaste?